¿Cuál es el caso más aterrador que México no quiere ver? Los niños rata de la Ciudad de México. En el imaginario colectivo, el terror suele asociarse a fantasmas, duendes o criaturas míticas que acechan en las sombras. El escritor japonés Heike Monogatari hablaba de los yokai escondidos en los drenajes, o de la rata demoníaca Teso con garras de hierro. Incluso novelistas como Brad Steiger relataban avistamientos de hombres rata en las alcantarillas de Oregón. Pero en la Ciudad de México, el verdadero horror no es una quimera literaria, sino una realidad palpable y desgarradora que emerge de sus propios drenajes. El fenómeno de los niños rata. Estos no son espíritus ni monstruos de fantasía, sino niños y adolescentes de carne y hueso, forzados a una existencia infrahumana bajo el asfalto. Niños que, como el protagonista de esta crónica, huyen de la violencia extrema en sus hogares, como aquellos que escapan de barrios como Ciudad Neza, Tepito, La Merced, entre otros, buscando refugio en un submundo aún más cruel. Los niños rata son en su mayoría infantes y jóvenes que la ciudad ha invisibilizado. Muchos provienen de entornos de violencia intrafamiliar, abuso de drogas y alcohol o de la más absoluta orfandad. A la edad de 8 años o incluso antes, son expulsados o huyen de hogares donde el maltrato físico y sexual es una constante, encontrando en las alcantarillas su única familia. Un refugio precario hecho de cartones, oscuridad y el hedor constante a desecho y muerte. Su día a día es una lucha brutal por la supervivencia. Durante las horas de sol, la gente los ignora o los rechaza con gestos de asco. Si intentan limpiar parabrisas o pedir una moneda, se enfrentan no solo a la indiferencia de los conductores, sino también a la violencia de otros trabajadores callejeros, quienes los golpean y los alejan de las esquinas. Es por eso que, a menudo, su única oportunidad de conseguir algo de dinero es por la noche, cuando la oscuridad les ofrece un mínimo anonimato. Al caer la noche, brotan de las alcantarillas, convirtiéndose en parte del paisaje urbano. Con una botella de agua sucia y un trapo, ofrecen limpiar parabrisas. Con la mano extendida, piden limosna. Pero la oscuridad también los expone a peligros aún mayores. El servicio sexual infantil se vuelve una sombra constante, especialmente para las niñas, forzadas a transacciones rápidas y brutales antes de regresar a la miseria del subsuelo. La adicción es una compañera inseparable, con el consumo de inhalantes, monas, que no solo calma el hambre, sino que también ofrece un efímero escape a una realidad insoportable. La magnitud de este problema es desconocida y, lo que es peor, parece crecer en la invisibilidad. Censos gubernamentales, como el de 1995 de UNICEF y el gobierno de la Ciudad de México, que contabilizó 13.373 niños y niñas en las calles, el 77% menores de 16 años, apenas rozan la superficie. Datos posteriores, como el del Instituto de Asistencia e Integración Social del DF entre 2011 y 2012, que reportó 4.014 personas en situación de calle, de las cuales 273 eran niños, son consistentemente criticados por ser sesgados, ya que solo contabilizan a quienes logran llegar a los albergues, dejando fuera a la vasta mayoría que permanece oculta. El CIPINA ha reconocido la alarmante inexistencia de datos precisos, lo que dificulta cualquier intento real de intervención. Mientras tanto, estos niños viven y mueren en las calles, siendo las principales causas de mortalidad los atropellamientos, homicidios, enfermedades y el consumo de drogas. La presencia de los niños rata, sucios y drogados, espanta a la gente, creando un círculo vicioso de rechazo y aislamiento. Aunque algunas organizaciones intentan ayudarlos con ropa y comida, los esfuerzos por llevarlos a albergues y darles educación suelen fracasar. Para ellos, la calle y las cloacas se han convertido en su única familia y su único hogar. Memorias del otro lado del asfalto. El hedor a humedad y desecho era mi único aire, mi única casa. Se había pegado a mí como una segunda piel. No recordaba el sol, solo los destellos brutales que se colaban por las rejillas, cegándome con la promesa de un mundo de arriba que apenas comprendía. Tenía 8 años cuando pisé por primera vez el asfalto de la Ciudad de México, recién escapado de los golpes y los gritos de una casa en Neza que era peor que cualquier infierno. La edad la marcaban ahora las cicatrices en mis brazos, la tos que me desgarraba el pecho y el vacío constante que me roía por dentro.
Aquí abajo, en las entrañas de esta enorme ciudad, el tiempo no se contaba. Se sentía. Mi hogar era el drenaje, los túneles que se extendían bajo el asfalto. Las historias de monstruos de cuentos no eran nada comparado con esto. Crecí entre cartones empapados que olían a orines y moho, iluminado por el parpadeo moribundo de velas robadas. Mi alimento no eran sobras, sino esa pasta que me quemaba la nariz y me adormecía el cerebro. No quitaba el hambre, pero prometía banquetes suculentos, un éxtasis químico que siempre terminaba en náuseas y más vacío. Mi familia era un eco de voces roncas, un grupo de almas perdidas que se arrastraban por estos túneles. No había reglas, solo la ley de la supervivencia. Las jóvenes, apenas maduras, quedaban embarazadas y el ciclo de la miseria se repetía sin fin. Nadie nos contaba, nadie nos veía. Éramos miles, multiplicándonos en la oscuridad, fantasmas de una cifra que la ciudad prefirió olvidar. Durante el día, la luz del sol era un enemigo. Si nos atrevíamos a salir, la gente nos ignoraba, o peor, nos miraba con asco. Los automovilistas subían las ventanillas, las caras se torcían en gestos de repulsión. Las pocas monedas que caían eran a cuentagotas, y eso no era todo. En las calles, los otros limpiaparabrisas, los más grandes, los que ya estaban instalados, nos veían como competencia. Si intentabas trabajar de día, te llegaban los golpes, patadas, puñetazos, amenazas con navajas oxidadas. «Esta es nuestra esquina, rata», te decían, y el eco de su voz sonaba tan vacío como el hueco en tu estómago. No había lugar para los recién llegados, ni piedad para los pequeños. Por eso, el día era para esconderse, para esperar. Al caer la noche, brotábamos de las alcantarillas como plagas, para incorporarnos al anochecer callejero. La oscuridad nos daba un velo, una falsa sensación de seguridad. Nos parábamos en cada esquina, ofreciendo lo que podíamos. A veces, solo mi mano extendida. Otras, una botella de agua sucia y un trapo para limpiar parabrisas por unas monedas. Algunos de nosotros éramos solo niños, otros apenas adolescentes, pero todos sabíamos qué significaba el trabajo en la calle. Los más jóvenes y las niñas eran a menudo los primeros en ser reclutados para algo más. El comercio sexual infantil no era un rumor, era una realidad silenciosa que se movía entre los coches. Una transacción rápida y sucia antes de volver a la oscuridad del túnel. Un día, buscando algo que comer, me topé con un aparato. Estaba viejo, con cables deshilachados y una pantalla opaca. Lo limpié con lo que pude. Supe, de alguna manera, que era de arriba, del mundo de los que caminan erguidos. Cuando lo encendí, la pantalla parpadeó con un brillo verdoso, mostrando imágenes distorsionadas. Era una cámara vieja, un ojo ciego que alguna vez había vigilado una esquina de ese mundo exterior. A través de ella, empecé a ver cosas. No eran programas ni noticias, eran patrones. Flujos de energía en las tuberías, pequeñas vibraciones en el concreto que respondían al paso de los de arriba. En las noches más frías, cuando el vapor subía por las alcantarillas, veía sombras luminosas danzando en el pavimento, figuras que se movían sin tocar el suelo. No eran fantasmas, no como los contaban. Eran como la energía residual de los vivos, que se quedaba flotando en el aire nocturno, visible para el ojo de mi aparato, y quizás para el mío, alterado por el aire de las cloacas y la pasta. El horror real, el de los atropellamientos que dejaban cuerpos rotos en las calles, los golpes por una dosis o por negarse a un servicio, las enfermedades que nos devoraban, todo eso se mezclaba con estas nuevas visiones. Los fallos de la pantalla mostraban a los que nos vendían la pasta como figuras sombrías, con auras rojas y palpitantes. Las ratas, que antes eran solo comida, ahora parecían vibrar con una energía extraña, como si fueran recolectores de datos biológicos, sus movimientos replicando patrones de huida y supervivencia de una inteligencia mayor. Pasaron los años, el aparato dejó de funcionar, sus baterías muertas, sus cables aún más corroídos. Mis compañeros, los pocos que quedaban, desaparecieron. Algunos murieron en la calle, otros fueron encontrados fríos, consumidos por la enfermedad o la sobredosis. A otros los vi desaparecer con hombres de miradas vacías, que los llevaban a la oscuridad de la que nunca volvían. Me quedé solo, más profundo en este laberinto, más hundido en la adicción. Las promesas de los de arriba, los censos sin sentido, las pocas manos que se extendían con ropa y comida.
Todo eso era un eco lejano, un murmullo que nunca llegaba hasta el fondo de mi realidad. La ciudad nunca nos vio, nunca quiso vernos, solo nos sintió como un estorbo, una mancha que prefería ignorar. Ahora, ya no soy un niño, soy un hombre, viejo antes de tiempo, con la piel marcada y los ojos hundidos. Las adicciones se han vuelto más fuertes, las enfermedades más persistentes. La tos es un ronquido constante. Todavía siento el aliento del drenaje, pero ya no me asusta. Es parte de mí. Las ratas de las historias eran solo cuentos. La verdad aquí es la nuestra. Cuerpos que crecen en la oscuridad, garras de necesidad y el alma corroída por el olvido. No hay un final para esta historia, solo una continuidad. Y a veces, cuando la noche es densa y el eco de los pasos de arriba es leve, juro que puedo ver aún esas sombras luminosas de los vivos, bailando sobre mi tumba. Y sé que, aunque nadie me vea, sigo aquí, el testigo silencioso de un horror que la ciudad prefiere mantener enterrado.